iba a hablar de cómo se ve el mundo, cómo pensar el tema de la violencia contra las mujeres. Me dio una carta de ruta, me dio una linterna lectora, ¿no?, de toda la realidad. O sea, eso fue sorprendente para mí. Voy a tratar de esto hacerlo bien compacto porque es lo que no tengo ganas de. Entonces, ¿cómo fui descubriendo algunos temas, algunas estructuras que son de interés de todo el mundo a partir de estudiar el destino del cuerpo de las mujeres en algunas circunstancias? Eso comienza en mi primer momento de las estructuras elementales de la violencia, ¿no?, que durante 10 años lo enseñé en clase, ¿no?, los textos están ahí, hasta que mi editor Cariol me preguntó si tenía un libro, por eso para siempre agradecida con él. Vos tenés un libro, no lo tenía, pero le había dado clase durante 10 años contando las historias que están en las estructuras elementales de la violencia, los análisis, etc. Entonces blefé como en el poker y le dije, sí, tengo un libro. ¿Y cómo se llama? Las estructuras elementales de la violencia. Así nació las estructuras. Pero es un libro que trata realmente el tema de hombres y mujeres, de la fratria masculina, ¿no?, el mandato de violación, que hoy en día le llamo mandato de masculinidad, etcétera, etcétera. Pero ahí estoy confinada al tema de la violencia contra mujeres. Pero a partir del segundo momento, que fue el momento de Ciudad Juárez, estoy hablando rápido para salir rápido, a partir del momento de Ciudad Juárez, donde justamente a partir de mi tesis central de las estructuras de la violencia, que dice que la violencia violadora es una violencia expresiva y no instrumental. O sea, ahí se expresa algo. Hay un enunciado por parte de los hombres y es un enunciado que se dice mediante el gesto opresivo, apropiador, rapiñador de la violación. Entonces un grupo de mujeres, dos grupos de mujeres, me llaman para visitar Ciudad Juárez y ahí viene Ciudad Juárez. A partir de ahí yo empiezo a observar la violencia feminicida, violadora, y a ver cómo, y surge lentamente una lectura de la sociedad, y de los problemas de la sociedad, de observar el destino del cuerpo de las mujeres. Entonces, en Ciudad Juárez surge una noción que es la noción de segundo estado. No sé si ustedes vieron que hay un subtítulo del escrito que es segundo estado. Entonces, ¿por qué? ¿No? Porque observaba, o sea, la tesis de la violencia expresiva la utilizo, como las personas que me escucharon se dieron cuenta de que podría ser, o sea, que esas mujeres no son asesinadas, violadas multitudinariamente, sometidas a una tortura sexual hasta la muerte, como lo que pasa en Ciudad Juárez, y eso no es utilitario. Hay diversas hipótesis sobre la utilidad, como por ejemplo hipótesis de que se trata de snuff movies, una pornografía de muerte, el comercio de órganos, en fin, hay varias tesis que hablan de una utilidad, pero las dos más importantes son esas. Pero como ese fenómeno se da durante tantos años, décadas en realidad, en la frontera norte, o sea, tan cerca de la luz, del orgote, ¿cómo se llama en español? Del spot, ¿no?, de la cámara que todo lo visualiza y que todo lo filma, que es la mirada de los Estados Unidos, y del mundo. No sería posible tener crímenes que fueran de interés comercial, ¿no? Por ejemplo, comercio de órganos, desde el mismo punto en el planeta van órganos todo el tiempo hacia, ese es parte del argumento del ensayo, ¿no? Sería localizado muy rápidamente, la pornografía con fines comerciales sería muy rápidamente por la ciberpolis, toda Europa tiene ciberpolis, los Estados Unidos tienen ciberpolis, o sea, rápidamente localizaría de qué punto irradian esa pornografía. Entonces, mi tesis fue aplicar lo que había entendido en las estructuras elementales de violencia, de que se trata de crímenes expresivos y que expresan jurisdicción. O sea, ahí hay lo que se expresa es un poder jurisdiccional sobre un territorio. Ahí empieza lo territorial, que hoy se ha vuelto muy, muy disperso dentro del feminismo, esa terminología que yo la descubro en Ciudad Juárez cuando digo que el cuerpo es un cuerpo territorio. O sea, y que ese territorio
es lo que ahí se inscribe, es un territorio bastidor donde se escribe, ¿no?, el poder jurisdiccional de asociaciones mafiosas que quieren mandar el mensaje y decirle a la sociedad y al propio Estado que tienen soberanía sobre esa jurisdicción, que tienen poder jurisdiccional. O sea, el discurso de poder jurisdiccional, acá en la dictadura no fue muy diferente tampoco, porque son crímenes que por un lado son ocultos, o sea, pero son también espectaculares, pero hay un espectáculo de su carácter oculto, o sea, ese huevo de la serpiente es simultáneamente visible e invisible. Su invisibilidad es el propio espectáculo, o sea, ese juego que también se dio acá en la dictadura se da también allá en Ciudad Juárez de la misma manera. Pero entonces lo que se comienza a ver, la noción de segundo estado surge de que patente la complicidad de las élites, o sea, no es un crimen, o sea, hay incumplimientos permanentes, o sea, de los datos, de las evidencias, una mezcla de cuerpos, de ropas, de tumbas, o sea, toda posibilidad de investigación policial es desbaratada constantemente por una mano oculta, que es una mano que tiene que estar dentro del Estado, tiene que estar dentro de la propia fiscalía, tiene que estar dentro de la propia policía. O sea, ahí empieza a ver este mundo submerso, ese mundo que perpetra estos crímenes como no en competición, en otros casos posteriores que trabajé, sí son crímenes de una guerra, pero en este caso no, son crímenes de espectacularización del arbitrio, o sea, donde los autores espectacularizan su capacidad de actuar discrecionalmente en un territorio, o sea, que espectacularizan su impunidad, o sea, la impunidad es un problema jurídico, pero estas personas lo que hacen es mostrar al mundo que son impunes. O sea, y ese es un fenómeno hoy que se expande, que lo vemos en expansión. O sea, y espectacularizar la impunidad y el arbitrio es extremadamente cruel. O sea, el arbitrio es cruel. La crueldad arbitraria es una forma extrema de crueldad, la crueldad desnecesaria. O sea, no hay una utilidad para tal grado de crueldad, simplemente una exhibición, un espectáculo de arbitrio, soberanía e impunidad. ¿Se entiende? Pero ese espectáculo tiene que ver con una duplicidad del Estado. O sea, el Estado ahí se duplica. En el Estado a la vista, el Estado de los políticos elegidos, que atravesaron elecciones y los políticos locales, del Estado de Chihuahua, del municipio de Ciudad Juárez y aledaños, y una capa o una doble inserción de estas figuras a la vista, con un pie en el crimen organizado que de esa forma exhibe su capacidad de control jurisdiccional y el otro pie en el Estado a la vista. Entonces paso a llamar a esto, y tengo ahí varias anécdotas, Matilda, que algunas escritas y otras no, de la existencia de este segundo estado, o esa tentacularidad de las mafias que proceden de esta forma y exhiben al mundo, muestran al mundo su existencia a través de su discrecionalidad en secuestrar, torturar y matar mujeres, o sea, cuerpos que no son el enemigo bélico. Eso es muy importante entenderlo, porque la crueldad aplicada sobre el cuerpo de un hombre, no importa qué hombre sea, es inmediatamente leída y entendida, interpretada por la sociedad, por el público, como un asesinato de guerra. O sea, el enemigo bélico, o sea, el soldadito armado, el otro hombre, muere porque, bueno, los hombres se matan. Pero cuando la crueldad es aplicada en cuerpos que son inocentes de la guerra, como lo llamo a veces, en un imaginario arcaico, no importa que pueda haber mujeres policías o militares, pero en un imaginario totalmente
todavía vigente, en este imaginario todavía vigente, la mujer no es el enemigo bélico, es un cuerpo inocente de la guerra, como los niños también en el Chinapa, ¿no? O algunos Candela, ¿no? Entonces ahí, si aplico mi violencia, mi crueldad, ella se aísla como mensaje, se aísla como comunicación y se estabiliza, lo cual es muy terrible, y se automatiza casi en ciertos escenarios como la forma de decir algo, como la forma de hablar de mi soberanía, como la forma de hablar de mi control territorial sobre ese mundo. Y ahí descubro entonces cómo se duplica un Estado, cómo hay tentáculos. Lo que interpreto en ese momento de que ese mundo corporativo mafioso, y ese es otro tema importante que no quiero olvidar, es decir, la masculinidad es una corporación. Antes le llamaban fratria, hermandad, etc. Hoy le llamamos corporación masculina por sus características y su estructura. La mafia también lo es, y replica la masculinidad. O sea, la mafia es como un replicante, ¿no? Una transposición de las mafias en sentido amplio, ¿no? Las varias mafias, las organizaciones mafiosas de varios tipos y en varios lugares son réplicas de la corporación masculina y proceden y se organizan a imagen y semejanza de la corporación masculina. Esto lo puedo responder si les interesa en este caso, pero voy a este tema. Entonces ahí comprendo desde observar ese destino de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, algo que se vuelve visible, y si no fuera a partir de eso no se volvería visible. Si no fuera leído a partir de esto no se volvería visible la duplicación del Estado, en un Estado correcto y en un Estado cómplice y articulado, tentacular, que actúa como una prótesis, digamos, de esta organización corporativa. Eso me fue muy discutido, inclusive por figura bien de campo del derecho, o sea, es muy difícil para el campo del derecho aceptar la duplicación del Estado. De ahí paso ya a El Salvador, al mundo de lo que hoy se llama el Triángulo Norte de América Central. Honduras, El Salvador, Guatemala y también Colombia. Y empiezo ahorita, también a nuestro país, algunos recodos, algunos nichos alrededor de Rosario, alrededor de Córdoba, en algunos espacios bonaerenses también, de observar lo que llamo las nuevas formas de la guerra, o sea, la guerra de pandillas, la guerra del crimen organizado también, que no es la misma cosa. En El Salvador se ve claramente la diferencia entre el crimen organizado y las pandillas, pero hay una articulación entre todo este mundo que al final acabo llamándole de un paraestado. Y ahí mi definición de paraestado no es la canónica, o sea, es una definición que pone en el centro la capacidad de control de la vida de sectores cada vez crecientes de la población por parte de organizaciones y fuerzas armadas, entre paréntesis, entre comillas, o sea, corporaciones armadas que son paraestatales.